Ana García Bergua, desde 2001, ha sido miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte. Obtuvo en 2013 el Premio Internacional de Literatura Sor Juana Inés de la Cruz. Fue Premio Nacional de Narrativa Colima 2016. Es autora de varios libros. Ha sido traducida al inglés, francés, alemán, esloveno e italiano. Ha publicado en diversos medios y actualmente escribe en el diario Milenio la columna Usos y Costumbres y colabora también en Literal Magazine y Letras Libres. Por su parte, Alfredo Núñez Lanz ha publicado cuentos, crónicas, ensayos y reseñas en revistas como Literal, Letras Libres, Gato Pardo, Lubina, Tierra Adentro, Estudios, Casa del Tiempo, etc. Ganador del cuarto certamen internacional de relato breve en Casares, España. Cofundador de Textofilia Ediciones. Es autor de diversos libros. Becario del programa Jóvenes Creadores del FONCA en el área de novela. En 2018 obtuvo el Premio Nacional de Novela Histórica Ignacio Solares para obra publicada. Ganador del Premio Nacional de Periodismo Gonzo 2021. Escribe mensualmente la columna El Cuarto Placer en la revista Literal. Y hoy están en entrevista con nosotros para hablarnos un poco de esta novela, Waikiki, publicada por Editorial Planeta. Pues bienvenidos chicos, muy buen día. Gracias, muchas gracias, Patricia, qué gusto. Gracias, Patricia. Aquí estamos listos. Primero que nada, cuéntenme cómo se unen para escribir este thriller literario de los años 50. Pues, pues resulta que Alfredo y yo somos amigos desde por ahí, desde comienzos de los 2000. Él era un joven editor de una revista que después se transformó en una editorial Textofilia, donde yo pues me invitó a colaborar y después ya fue mi editor en Textofilia y hemos seguido siendo amigos siempre y compartiendo proyectos. Y pues digamos que el Waikiki nació pues de esta amistad, del gusto de estar siempre, la complicidad de planear pues proyectos, libros, cursos que planeamos también. Y bueno, fue una idea que primero se le ocurrió a Alfredo cuando él leyó sobre el asesinato de esta vedette china, Su Muikei, que era la hermana de Margot Su y fue asesinada en el año 51. Y bueno, pues él me lo comentó y, no, y nos atrajo mucho la idea de escribir un thriller eh, situado en esa época y en ese ambiente de los cabarets y en esa Ciudad de México. Sí, yo fui editor de varios de los libros de Ana. De hecho, además de los talleres, pues también a lo largo de estos años ha habido toda una complicidad muy rica. Y pues ahora ya toda esa complicidad produjo un hijo de papel. Antes una obra de teatro también. Y pues Ana y yo compartimos ese gusto por viajar en el tiempo a través de la escritura. Entonces, pues en los momentos más duros de la pandemia fue cuando, bueno, a finales, el último semestre del 2019 ya hubo un primer capítulo y todo el 2020 fue de escritura. Antes, de hecho, en el 2018 de investigación y 2017 porque investigamos mucho y ya digamos que para finales de 2020 habíamos terminado un primer manuscrito. Vamos a hablar un poco de estos personajes principales y ya luego nos adentramos un poco a contar cosas de la novela sin spoilerla tanto. Mario es el chico de provincia que viene de Yustle, viene escapando de algo y llega en busca de su tío Lucio. Y aquí vemos en los primeros capítulos cómo a él pues le sorprende la ciudad, los edificios, tanta gente, y ver cómo tratan, lo tratan a él
porque luego se dan cuenta que es de provincia, ¿no? Todo esto que sufre, que en primera instancia es rechazado por su tío, tiene que dormir afuera de la iglesia, lo tratan de asaltar. Cuéntanos cómo surge este personaje de Mario. Bueno, pues Mario es en realidad también, yo creo que como un icono, porque muchas novelas de la época también retratan esta parte de la migración interna que se vivió en México durante esa época. Es el crecimiento y el auge de la ciudad, pero también producto de que mucha gente provenía de pueblos, del campo, de provincia, entonces abandona sus lugares de orígenes pues para tratar de hacer una vida distinta, nueva, con mayores oportunidades acá, ¿no? Y un poco eso es lo que representa Mario, pero también Esmeralda, porque los dos son jóvenes deslumbrados por la capital, se encuentran y Ujú. se ven involucrados en pues en este laberinto que construimos Ana y yo, cuyo centro es quizá el Waikiki, este cabaret legendario. Y, y sí, Mario es también un soñador, es un personaje inocente, pero que también Ujú. de repente se le va la mano y entonces puede ser muy aguerrido. Entonces se agarra a trompones a la primera provocación, pero porque también vive mucha tensión, mucha ansiedad. Es un personaje que tiene un par de secretos, o bueno, yo creo que más, ¿no? Como tres o cuatro secretos grandes y que viene arrastrando de ese pasado en su vida en Yuxtle. Esperanza, que es un nombre de pila, que ya en el área del cabaret se conoce como Esmeralda. Como tú Valga. lo bien dices, es una chica buena, pero que ella tiene un pasado muy triste, Sí, sin revelar tanto lo que van contando en la novela. Ella sufre de abuso en cierto momento de su juventud sí. y pues tiene que huir de eso, ¿no? ¿Por qué tocan este punto de abuso en la novela en cuanto a en el personaje de Esmeralda? Bueno, porque digamos que es una época y un medio en el que las mujeres pues eran muy vulnerables, ¿no? Ella viene del campo, sí sufre de un abuso, escapa y, y pues viene pues a ponerse en en la villa que era donde iban las señoras a buscar a las muchachas que venían del campo para contratarlas en su casa como pues trabajadoras domésticas, ¿no? Y, pero ella descubre que el baile le gusta y creo que en eso pues quizá el personaje se despega un poco de lo que se podría esperar de una historia así. Ella llega también a la ciudad como Mario, también batalla para sobrevivir, pero lo que tiene ella es una rabia tremenda, ¿no? Tiene es una mujer enojada, una joven Ujú. enojada, y, y apasionada del baile, se apasiona por el baile porque es lo que la salva. Entonces, sí es un personaje pues lleno de pasiones contradictorias, no es una santa, no es una víctima, pero a la vez pues sí tiene un lado un poco inocente porque pues se entrega, ¿no? Cuando descubre lo que le gusta, cuando se encariña, pues se entrega, ¿no? Y ahí sí. Ese es un personaje como Mario, creo que son personajes pues bastante ricos, bastante, tienen sus contradicciones, sus sueños, ¿no? Sus Aunque frustraciones también. pasiones Y y ahorita que decían de que era una muchacha noble realmente porque no tuvo culpa de lo que le pasó, pero era muy soñadora. Al principio de la novela dice, quiero que me vean así algún día, refiriéndose a Katmandú. sí, Hechizados que mueran por rozarme con la punta de un dedo y yo casi desnuda, pero inalcanzable como una diosa. Porque al final de cuentas, por todo esto que vivió, ella siempre como que está muy a la defensiva con todos los señores del cabaret. Dijo, qué bueno que no fui fichera porque al menos no me toca pasar lo que pasan ellas, ¿no? Aunque esté en la segunda o en la última fila de las bailarinas. exacto, También llega un punto de la novela donde esta vida de Esmeralda
se encuentra con Mario porque Mario le pasó una experiencia al buscar su primer empleo, que dijo, no, yo no soy de aquí, por su inocencia que él tenía, y por suerte es Aral del destino, por una pelea que se enreda, llega a este lugar, al Waikiki, y aquí sus vidas se juntan, que es un parteaguas para que ya empiece todo más a detalle de lo que pasa en este cabaret. Es cierto que como la novela está contada desde el punto de vista de Esmeralda y desde el punto de vista de Mario, pues sí, llegaba el momento en que ellos se encuentran, sucede este asesinato, los culpan, y pues ese hecho de estar, de cargar con una culpa que no es suya y estar, pues los va juntando, ¿no? Y eso nos da pie como para desarrollar, por un lado, una relación entre ellos que es bastante ambigua, porque también hablamos pues como de sexualidades ambiguas y a la vez muy amorosa, ¿no? Hay como pues como que manejamos varios terrenos y luego están todas las peripecias por las que viven para, pues a raíz de ese asesinato y de esa acusación. Alfredo, ¿quisieras comentarnos algo acerca de esta relación de estos dos personajes dentro del cabaret? Sí, realmente es muy bonito lo que viven los dos, porque bueno, finalmente Mario con todas estas, estos secretos que lleva a rastras y Esmeralda con esos objetivos tan altos, los vuelve personajes románticos. También nuestra novela es una crítica a esa época tan machista que era pues donde como sociedad nos estábamos abriendo en esos años, en 1951, que es la época en la que se desarrolla nuestro Waikiki, nos Ujú. abrían como país a la adopción también de nueva música, nuevos ritmos, nueva arquitectura. Era una ciudad en expansión y eso también incluía la moral y el divertimento. Entonces, el Waikiki pues presenció o fue testigo, por así decir, este cabaret porque duró 20 años abierto, casi 20 años abierto, y presenció ese crecimiento demográfico, industrial, urbano del Distrito Federal. Entonces nos importaba mucho que el Waikiki fuera ese centro, digamos, revivirlo un poco como lo que realmente fue, porque esto sí es histórico, revivir esa efervescencia que tuvo. Y en este caso, el Waikiki es el imán que une a estos dos personajes. Esmeralda y Mario se encuentran en el Waikiki. Allí también empieza su relación, porque tienen un vínculo amoroso, de amor-odio, de estira y afloje, como dice Ana, un poco ambiguo. Tratamos ese tema de la sexualidad. Digamos que era también en esa época algo que se callaba, era en este momento de la vida de México como país, bueno, había una enorme influencia de la religiosidad y por lo tanto muchos temas relacionados con la sexualidad eran tabú. Entonces, en ese sentido, pues es una época llena de eufemismos, llena de doble moral también, ¿no? Y eso también queríamos reflejar un poco con algunos otros personajes que van poblando nuestra novela. Por ejemplo, las hermanitas Lumière, las que son dos personajes que viven juntas y son las hospederas de un centro que ayuda a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, ahí hay muchos personajes en nuestra novela que justo reflejan pues esta parte de la sociedad mexicana, por un lado, abierta a los espectáculos, los clubes de medianoche, el Waikiki era considerado un club de medianoche, y también por otro lado, pues que callaba mucho, ¿no? Una sociedad del silencio, en ese sentido, se callaban mucho, pues sobre todo aspectos relacionados con el sexo, ¿no? Y era raro porque pues a la vez estaban todos estos shows eh, en los cabarets, ¿no? De las ombliguistas, como les llamaban, porque enseñaban el ombligo. También dentro del cabaret tenemos dos personajes que también juegan un papel importante en cuanto a amistad hacia Esmeralda. Se trata de Perla y Ricardo,
¿qué harían las chicas si no tuvieran un grupo de amigos, ¿no? Creo que también es muy importante la amistad, la complicidad, el apoyo moral, si lo quieres, para sobrevivir también en un trabajo como este. Exacto, ella tiene esos que serían, ahora se les llamaría sus roomies, ¿no? Porque estas amigas y con Ricardo pues viven juntos, son bailarinas, viven en una vecindad, comparten unos cuartos de una vecindad y Ricardo es un coreógrafo y es gay y pues tienen como esta solidaridad entre ellos y tienen sus estira y aflojes y a veces se enojan, pero al final pues la amistad siempre es lo que las mantiene unidas y también queríamos hacer como pues esta idea de un ambiente entre colegas, pues también muy apasionados y pues con distintas vidas, ¿no? Esta Antonieta tiene su novio escritor, que es Ujú. militante político, Perla siempre quiere conseguirse un rico pero pues todos los ricos ya siempre están casados y son horribles. Siempre todos también como Esmeralda y como Mario, pues tienen sus sueños, son jóvenes con sueños y con ganas de hacer una vida en una ciudad muy difícil y pues entre ellos se ayudan y esa amistad los salva. También me gustó mucho cómo van describiendo el personaje de Katmandú, esta vida de esta gran vedette que es sus tres pelucas que hasta tienen nombre, los Así regalos, cómo tiene su camerino súper grande, cómo le llegan, obviamente, como dijiste, los regalos anónimos, porque todos sus admiradores son casados, ¿no? Todo el glamour, cuando entra Mario y que le dan acceso y la llave, dice, es que los perfumes, la ropa, cómo él llega y huele su ropa y se impregna de su olor, todas esas descripciones en la novela, creo que uno llega y te imaginas todo lo que está pasando dentro del cabaret. Cuéntanos un poco de este personaje de Katmandú y de su asistente Márgara. Bueno, Katmandú es el personaje que se basa en Sumui Kei, pero en realidad solo es una inspiración, puesto que el feminicidio, porque hoy se consideraría un feminicidio de Ujú. Sumui Kei, fue el que despertó nuestras ganas de novelar esta historia. Pero Katmandú está basada en ella, ¿por qué? Porque también, digamos, Sumui Kei, la bailarina original, por ejemplo, también tenía estos movimientos pues muy seductores, fantasiosos, un grupo de bailarines y bailarinas que la acompañaban con sus incensarios, ¿no? Entonces había toda una coreografía también alrededor en esta época, pues había mucha teatralidad. Entonces, esta parte teatral es muy importante para nosotros recalcarla en nuestra novela porque pues, realmente eso sí existió, sí ocurría, los shows tenían esta característica. Y bueno, Katmandú en este caso pues es un personaje un poco evanescente, ¿no? Es también muy misteriosa y es una bailarina de origen chino como lo fue Sumui Kei. De hecho, nuestro personaje se llama, el nombre, digamos, verdadero, no Katmandú, es Lirio López. López Chen. Sí, y es de ascendencia china. Entonces, Ujú. pues por eso ella también aprovecha. Ella es una exótica. En esa época, pues estaban las bailarinas exóticas que bailaban ritmos orientales y estaban las llamadas rumberas, que eran las que bailaban ritmos que venían de Cuba y que provenían también de África, ¿no? Y del Caribe. Pero ella, pues es una exótica, entonces utilizaba estos bailes y estos vestuarios haciendo énfasis en, como casi de manera escultural, como en las pagodas chinas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es un personaje que aprovecha su ascendencia como para hacer esta teatralidad de ella misma. Sí, que tenía a todos los hombres a sus pies, ¿no? Era totalmente que en cierta manera Esmeralda pues le tenía envidia, decía y decía, "Ay, es que como quisiera
No puedo creer que Mario esté enamorada de esta persona porque mil razones, ¿no? Que lo explican en la novela. A partir de la mitad de la novela se desata el nudo cuando Mario encuentra sangre en el camerino y pues el cadáver de Kanmandu. Y ya todo lo demás, pues el lector lo tiene que descubrir a lo largo de esta novela. Cuéntenos un poco cómo ha sido el recibimiento con los lectores. Sabemos que está muy reciente la salida de la novela, pero ¿qué les han dicho sus primeros lectores sobre este thriller? Pues hasta ahora, pues estamos muy contentos porque, pues sí estábamos un poco a la espera, ¿no? De a ver qué iban a decir y la novela Cuatro Manos, que pues eso tiene sus riesgos, ¿no? Y por suerte hasta ahora hemos recibido pues comentarios bastante positivos, la gente se divierte, se intrigan mucho, les De gusta el hecho, retrato de la ciudad, que pues sí investigamos mucho como para traer un retrato de la Ciudad de México en el año 51, en medio de una campaña política, con todos los cambios que había en ese momento. La gente nos ha dicho que eso les gusta mucho, pero sí, de hecho nos han dicho que, por ejemplo, la hermana de Anas lo leyó en menos de 2 días, cosa que fue impresionante. También nos ha comentado hoy que, bueno, otro lector nos dijo que se había entusiasmado mucho y que no le había podido soltar en toda la noche. O sea, han estado muy picados con esta historia, puesto que también es un thriller, sí, pero también tiene pues muchos otros elementos. Yo creo que, por ejemplo, de novela de aventuras. porque pues viven aventuras, ¿no? Mario y Esmeralda y pues pasan peligros y en fin, eso pues también creo que le va a agradar a los lectores. ¿Se imaginarían a Waikiki como una novela gráfica o tal vez en pantalla grande? Pues sí está muy pensada, pues bueno, yo soy fan de ver series y creo que Alfredo también y películas. Vimos muchas películas, de hecho parte de nuestra investigación consistió en ver todas las películas mexicanas de rumberas, que pues la verdad estuvo muy divertido. Y pues sí hay como mucha reminiscencia de todas esas pues, historias, ¿no? Entonces, pues sí estaría increíble. Sí, yo creo que nuestro Waikiki tiene un objetivo que es bastante humilde y a la vez es muy bonito, que es el de entretener, divertir, emocionar, conmover al lector. Por supuesto, también es una novela crítica con esa época que tenía, insisto, con un gran machismo, Mm. una sociedad un poco moralista, también muy costumbrista, pero también por otro lado, pues es la época de la música, del mambo, del cha-cha-cha. Entonces hay una sabrosura también que queríamos reflejar, ¿no? Y por supuesto, hablar de este momento tan importante porque resulta que coincide el asesinato de Sumo Ikei con el cambio de sexenio. De Miguel Alemán fue la etapa de esplendor de la vida nocturna en la capital y ya para cuando llega Ruiz Cortines y entra Ernesto P. Uruchurtu como nuevo regente de la capital, ahí es el momento en donde las cosas cambian. Y él dispone, por ejemplo, que los centros nocturnos que cerraran a la 1 de la mañana. Y eso ya les pone límites a toda esta efervescencia de los cabarets que había. Entonces eso también queríamos reflejarlo a nivel histórico. Esta edad de oro de la vida nocturna, como lo llamó Carlos Monsiváis, y son los años de los 30 a los 60. Entonces queríamos retratar los momentos de ocio, la vida urbana desde dentro, y sobre todo también, pues que el lector pudiera revivir esta época tan parrandera y tan desmadrosa. Y como un viaje en el tiempo, que el lector hiciera un viaje en el tiempo. Como Porque ese. personalidades que fueron a Waikiki, que lo menciona en la novela,
pues Tongolele, que pues también era muy famosa en ese tiempo, don Pedro Vargas y varias personalidades que mencionan ahí, o ir caminando y ver en la esquina, me imagino, el gran letrero que dijera el Excelsior y cosas así, ¿no? O colonias como San Cosme y todo el retrato que hicieron de la ciudad en ese tiempo, pues creo que también lo consiguieron porque a nosotros como lectores nos permiten trasladarnos, Mm. imaginar todo lo que era en esos años. Pues sí, casi, casi que recorremos desde Peralvillo hasta Las Lomas Sí, de Chapultepec. sí, y es una época donde la ciudad está en crecimiento. Por ejemplo, la Torre Latino apenas se estaba construyendo, estaba el puro cascarón. También había muchos edificios nuevos, casas nuevas, desarrollos de colonias grandes también que se estaban haciendo. Entonces, es una época muy bonita también en términos de arquitectura aquí en México. Y fíjate que el Waikiki, el cabaret Waikiki, también era un centro donde se unían muchas clases sociales. Mexicanos y extranjeros iban allí. Era un salón muy grande que tenía 190 mesas, imagínate lo grande. Había como 30 meseros, muchos cantineros también, los jefes de piso, los empleados del guardarropa. Entonces era un lugar en el que también iban, por ejemplo, los empresarios, los políticos, muchos diputados, senadores pasaron por allí. Y en cuanto a artistas, que tú mencionaste algunos, también Agustín Lara llegó a estar en el Waikiki. Por supuesto, también Amparo Montes, Toña la Negra. Era una época donde también, por ejemplo, las grandes orquestas se forjaron en los cabarets, algunas de ellas. Y de hecho, bueno, pues todavía, yo creo que ahí mencionaba Ana que de allí también nace después otro tipo de música, ¿no? Sí, pues justamente el rock and roll surge en México en el año 53 y con una cantante y ella pues buscó sus músicos pues entre los de las orquestas de música popular, que eran los que tocaban jazz y eran los que iban a tocar rock and roll, pero justo todos esos músicos pues estaban en lugares como el Waikiki, en las bandas, eran grandes estrellas y también buenísimos músicos. Y un ballet de bailarinas muy importante, el ballet de Chelo Larue, por ejemplo. Que recorría todo el país y que todas eran güeras y parecían norteamericanas. Entonces, wow. También los Panchos tocaron en el Waikiki, sí, Lupita Palomera, en fin, hubo muchos músicos que pues se presentaron allí. También hubo shows como medio teatrales, como por ejemplo este que era Naná y el Diablo, que duró Sí, muchos años y Naná fue interpretada por varias vedettes. Entonces también eso recordar todos esos años es bonito porque era la época donde las orquestas hacían la variedad, ¿no? exacto. Pues sí, digo, había tocadiscos, ya estaba la radio, desde luego, pero, pero pues, había muchísima música en vivo, ¿no? La gente pues iba a escuchar a las orquestas y a bailar a estos lugares. También 1951 es la época de la televisión mexicana. Es Ujú. el año en el que arranca la televisión. Entonces eso es también importante recordarlo. Y bueno, ahí en la novela también hacemos alusión a eso, ¿no? Las radionovelas. Ujú, exactamente. Ana, Alfredo, ¿quisieran compartir sus redes sociales y dar un mensaje a nuestros escuchas para que se acerquen a leer Waikiki? Gracias. Sí, yo estoy en Facebook, soy Ana García Bergua y tengo la oficial que es Ana García Bergua, escritora, y en Twitter soy Bergua Ana, Yo en, arroba, yo en Twitter estoy como @NunesLance, me parece. Y en Facebook estoy igual como Alfredo Núñez Lanz, mi perfil personal, y mi página de escritor se llama El Pacto de la Hoguera. ¿Algún mensaje de ambos para que se acerque nuestro público a leer Waikiki? De mi pues parte, que se atrevan a viajar en el tiempo,
con esta novela que seguramente los va a hacer recordar esos bailes que propiciaron el rock and roll, que fue el mambo, ¿no? Claro. Sí, que pues que vengan a vivir otra vez como este entusiasmo por el mambo, el cha-cha-cha, y a vivir una ciudad que pues ahora sí que no dormía. Pues Ana, Alfredo, yo les agradezco mucho su tiempo para esta entrevista. ¿Algún comentario más? Pues agradecerte mucho, Patricia, y bueno, pues ojalá y nos veamos otra vez pronto. Muchísimas gracias. Bueno, también yo invitarlos a la presentación que vamos a tener el 12 de diciembre en el péndulo de la Colonia Roma. Invitarte, Patricia, porque tendremos muchas sorpresas. Es el 12 de diciembre a las 7 de la noche en el péndulo de la Colonia Roma. Va a haber sorpresas para quienes nos acompañen. Por eso.